¿Qué tal? Mi nombre es Jacobo Rivera, estudiante de Comunicación Social de octavo semestre. En esta oportunidad vamos a conversar y hablar un poco sobre las agencias de noticias, o también conocidas como las agencias de prensa. Bueno, las agencias se encargan de recoger información de sus corresponsales que tienen en distintas partes del mundo y apenas estos recogen su información, tienen que mandarlas a la central para que la central se encargue de distribuirlas, ya sea por radio, por texto o a fotografías a los distintos clientes. Por ejemplo, aquí en el periódico que hubo, en el lugar donde me encuentro realizando la práctica, utilizamos la agencia EFE, una agencia española de la cual podemos sacar material fotográfico cuando necesitamos, por ejemplo, noticias de deportes, partidos o eventos deportivos en otros lugares del mundo a los cuales no se pueden desplazar los fotógrafos del periódico. Entonces, de la agencia EFE sacamos las fotos. Si hay que sacar algún texto o algo, también esta agencia manda material de texto para que nosotros podamos usarlos. Incluso hay algunas agencias que también comparten materiales de entrevistas para que los clientes tengan más facilidad a la hora de sacar sus contenidos. Bueno, los clientes de las agencias, ya sean periódicos, noticieros, revistas, ellos siempre tienen que pagar por anticipado o por contrato para esas agencias, para poder que ellos les envíen todo este material. Hay varias agencias en el mundo y incluso hay agencias colombianas. Bueno, también una de las cosas más importantes es que las dificultades que tenían los periódicos en la prensa moderna para recolectar la información de noticias en puntos alejados, esto dieron origen a las agencias de información o agencias de prensa. Estas son las principales intermediarias entre los hechos y el periodista. Volviendo un poco a la agencia que se maneja acá en el periódico El País, lugar donde me encuentro haciendo la práctica universitaria, pues la agencia EFE es una agencia de noticias internacionales fundada en Burgos, España, el 3 de enero de 1939. EFE es una empresa informativa que cubre todos los ámbitos de la información en los soportes informativos de prensa, escrita, radio, televisión e internet. Según cifras, distribuye un volumen de 3 millones de noticias al año a más de 2.000 millones de medios de comunicación por medio de una red con más de 3.000 periodistas de 600 nacionalidades. Y esta agencia, la agencia EFE, opera 24 horas al día, al menos en 180 ciudades y 106 países. Y tiene 4 mesas de edición en 4 ciudades que son Madrid, Bogotá, El Cairo y Río de Janeiro. La agencia EFE fue la primera agencia española en tener delegaciones en todas las comunidades y ciudades autónomas españolas. Esto hace pues, que sea una de las agencias más importantes del mundo. La responsabilidad de las agencias de prensa o las agencias de noticias es una responsabilidad amplia debido a que tú como proveedor de noticias tienes que tener muy en cuenta toda la información, que los datos sean verídicos y que tengan mucha credibilidad. ¿Por qué? Porque a la hora de tú vender a los clientes, por ejemplo, tú eres dueño de un periódico y sacas una noticia con datos erróneos, con fotos desactualizadas o fotos que no son, vas a perder credibilidad como medio de comunicación y eso te va a hacer perder clientes. Entonces la responsabilidad de la que juegan las agencias de prensa es una responsabilidad sumamente importante, porque no está en juego solamente el prestigio de la agencia, sino que también está en juego la credibilidad del periódico o de la cadena radial o de la revista.